La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Sean todos bienvenidos una vez más a este programa que se dedica a llevar valores, a llevar lo mejor de nosotros a toda una audiencia de esta estación Vida FM, un programa que llega a ustedes gracias a la Vicaría Episcopal de Educación, su programa Educando en Valores. Te acompaña Francisco Lora, de la mano de nuestro amigo también Jonathan Rodríguez, conduciendo este programa. Jonathan, buenas noches. Muy buenas noches, hermano Francisco, y para todas las personas que nos escuchan, que sea una gran bendición, venga, te saludo como una gran bendición para todos los que hoy nos escuchan, y en este programa que queremos que sea muy especial para todos. Claro que sí, como tratamos de que los programas que realizamos sean especiales, de modo que queden en el corazón, en la mente de nuestra gente que nos escucha. Hoy el programa tiene una connotación de reconocimiento, una connotación también de honor, pues honor a quien honor merece, ya que hace unos días celebrábamos el Día Internacional de Nelson Mandela. Hoy estaremos desglosando un poco sobre la vida de Nelson Mandela, las frases, las luchas, un poco de historia. Hoy traemos en este programa. Pero antes de iniciar concretamente, nos ponemos en las manos de Dios con esta oración inicial. Educando en Valores. Claro que sí. Nos ponemos en actitud de oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, creador del universo, que extendiste tu preocupación paternal sobre cada criatura y que guías los eventos de la historia a la meta de la salvación. Nosotros reconocemos tu amor paternal, que a pesar de la resistencia de la humanidad y en un mundo dividido por las disputas y la discordia, tú nos haces preparar para la reconciliación. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a encontrar el perdón, la misericordia en el corazón de nuestros hermanos y hermanas. Te pedimos que alejes el odio, que alejes la venganza, que alejes la discriminación, que alejes las disputas por asuntos que no tienen que ver con lo fundamental del ser humano. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Y vamos ahora con las noticias. El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación aseguró el pasado viernes que la adquisición de libros de texto en formato digital le ahorraron en la contratación del Estado Dominicano 677 millones de pesos. Es 57% más económico que el libro impreso debido al tiempo de uso. Son preferidos por los estudiantes y constituyen un salto cualitativo hacia la digitalización de la educación, indicó un comunicado del Ministerio. Asimismo, el MINER afirmó que el proceso se realizó en estricto apego a las leyes y la ordenanza del Consejo Nacional de Educación. Igualmente explicaron que en el mismo participaron todas las editoras con bibliografías de libros de textos que fueron evaluadas por la Dirección General de Currículo de las diferentes áreas de nivel secundario y aprobadas mediante ordenanza número 01/2022 emitida por el CNE, Consejo Nacional de Educación.
También fue indicado que la apropiación presupuestaria para la contratación de este proceso fue de 2.500 millones de pesos, monto resultante de las cotizaciones presentadas por las editoras, mientras que la adjudicación realizada fue por un valor de 1.800 millones. Esto, según el MINER, representó el referido ahorro al Estado dominicano. No obstante, el Comité de Compras y Contrataciones del MINER anunció que dará respuesta a la única impugnación presentada en el proceso en cumplimiento de la resolución DGCP 44-2022 de fecha 12 de julio del año 2022 de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Editrudis Beltrán fue juramentado el pasado sábado como el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para el periodo 2022-2026. El acto oficial estuvo en manos de la rectora saliente Emma Polanco, quien fue la encargada de juramentar a Beltrán a su nuevo cargo. Las elecciones de la UAS se realizaron a mitad del mes pasado y a pesar de no haber terminado el proceso de conteo de votos, la noche de ese día ya Beltrán se había declarado como el ganador. En su discurso de triunfo, el catedrático universitario informó que según los datos recolectados por su equipo, habían obtenido el 64% de los sufragios a su favor con un 81% de los votos computados. Cuando iniciamos este camino, sabíamos que llegaría este día en que nos pararíamos frente a ustedes y me permitiría decirles gracias por permitirme dirigir la rectoría de la UAS por los próximos 4 años, expresó Beltrán. Hasta aquí las noticias. Estás escuchando Educando en Valores. Continuando, señores, con este espacio, les decíamos en la introducción que el pasado lunes 18 de julio conmemoramos que un día como ese, pero de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió decretar ese día como el Día Internacional de Nelson Mandela, como reconocimiento a los aportes del expresidente de Sudáfrica en materia de cultura de la paz, en materia de cultura de la libertad. Y yo quiero resaltar algo en este momento, y es que nosotros somos un programa que sale por una emisora católica. Partimos, ¿no?, de una vicaría episcopal, que es la Vicaría Episcopal de Educación, pero queremos reconocer a un hombre que trasciende religiones, que trasciende ideas, pero igual se une a nuestros valores, se une a nuestros principios cristianos, ¿no? Nelson Mandela. ¿Y qué quiere la ONU por decretar este día, el 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela? El objetivo que se persigue al celebrar esta fecha es el de demostrar que cada persona, y aquí entro con el punto cristiano, cada persona puede ser el detonante, un gran cambio dentro de sus comunidades, tan solo al realizar acciones tan sencillas como ¿cuáles? Enseñar artes o deportes a los niños, o crear un ambiente, un albergue para los necesitados, que eso fue lo que nos mandó a Jesús, a amar al prójimo como a sí mismo. Si usted tiene alguna habilidad, si tiene alguna aptitud y alguna actitud, enséñela a los demás para el bien de nuestra sociedad. Se propone también en este día crear un centro de acopio de medicinas, por ejemplo, para ayudar a los enfermos de bajos recursos. La verdad que es una gran iniciativa. En lo particular entiendo esto, que se celebre este día para conmemorar, para incentivar, ¿no?, para motivar a nuestra población mundial a que se enarbole el amor, se enarbole el servicio, se enarbole el trabajo, se enarbole el dar, ¿no? Y también en esta fecha se pueden realizar simposios y conferencias que hablan de temas como la paz, la tolerancia, las libertades civiles y los derechos humanos en general. Además de rendir tributo a la vida de este gran hombre que logró unir, oiga esto, unir una nación y derrocar la discriminación racial de su país. O sea, amor, que haya amor entre los hermanos, entre los símiles, que haya amor en el mundo.
Bastante interesante, Fran, lo que acabas de comentar sobre Nelson Mandela, conocido por sus más allegados como Nadiba. Ese era su apodo, Nadiba. Así lo conocen también en Sudáfrica. Una persona ciertamente muy importante porque hizo que se detuviera, se quitara el racismo dentro de la población de Sudáfrica, lo que se llamaba el apartheid, que pues consignaba derechos a los blancos y le quitaba derechos a los negros. Hacía una gran diferencia en esa sociedad de mayoría negra, pero gobernado en aquel entonces por minorías blancas. Y esto se concretó luego de 27 años que estuvo Nelson Mandela preso en Sudáfrica, y luego le llevó eso a que él pues en el 1994 recibiera el Premio Nobel de la Paz y también se convirtiera en el presidente de ese país sudafricano. Así que fue algo bastante impactante porque él cambió el rumbo de una nación que hoy en día ha superado muchos de esos problemas raciales. Tuvimos en el 2010 incluso el Mundial de Fútbol en esa nación, ya más recuperada de aquel problema racial que todavía persiste en algunas cosas. No es que se ha liberado del todo, pero sigue siendo una gran visión esta de Nelson Mandela Madiba. Sí, y nosotros queremos presentarles a ustedes algunas frases respecto a este hombre maravilloso, por ejemplo, sobre su vida y la política. En mi país, primero vamos a la cárcel y luego nos convertimos en presidente, que tiene un trasfondo muy, muy personal, porque este hombre, como ya ha dicho Jonathan, pasó tanto tiempo en la cárcel y en la misma cárcel demostraba qué era, qué quería, y al final pues fue el líder de la nación, promulgando un discurso de paz, de unión, de libertad. Dice aquí otra frase: yo no tenía una creencia específica excepto que nuestra causa era justa, era muy fuerte y que estaba ganando cada vez más y más apoyo. Y esto yo también quiero extenderme un poquito aquí para externarles a ustedes que a veces nosotros tenemos una idea y nosotros queremos promover esa idea, especialmente las personas que creemos en la paz, que creemos en el amor, que creemos en la unidad, que creemos en todos estos valores que quizás no lo vemos asiduamente, pero a veces creemos que no se van a dar las cosas como nosotros estamos planificando, o hasta tiramos la toalla, que es lo que quiero decir, tiramos la toalla porque vemos que las cosas se ponen de color negro, de hormiga, pero no. O sea, cuando tu causa es justa, cuando tus valores son predominantes, cuando es fuerte tu ideología, tu creencia, déjame decirte que tú puedes lograr, y que se pueden lograr muchísimas cosas. Se pueden lograr alcanzar estas ideas de transformación que hoy la juventud particularmente y especialmente necesita. Cambiar ese discurso hoy en día que hay, ese lenguaje que hay tan difícil para el desarrollo de nuestra juventud, de nuestra sociedad. Pero sí hay personas que estamos, por ejemplo, aquí desde este programa de radio a esta hora, llevando un mensaje de valor, llevando un mensaje de bendición, llevando un mensaje de amor, y presentándote a una persona como Nelson Mandela, que dice él, que no tenía una creencia muy específica, pero sí sabía que la causa por la que estaba luchando, que es la paz, que es la libertad, que es la unión, era muy fuerte, y eso generaba que más personas se unieran, más adeptos llegaran a esta idea. Sí, también él sobre la libertad decía lo siguiente: he recorrido un largo camino hacia la libertad.
he tratado de no desfallecer. He dado pasos en falso en el camino, pero he descubierto que el secreto de que después de subir una gran colina, uno solo encuentra que allí hay mucho más cerros que escalar. Me he tomado un momento. Y también dice, solo los hombres libres pueden negociar los procesos. Los presos no pueden celebrar contratos. Tu libertad y la mía no pueden separarse. Esto quiere decir que la libertad no es un camino fácil, no es un camino que vamos a encontrar de ahí a ahí, sino que cuando llegamos a un punto, todavía nos falta más y más y más y más para llegar a ese lugar. Pero también que cuando nosotros nos encontramos presos de nuestras propias ataduras, de nuestros propios problemas, de nuestras propias circunstancias, también nosotros no podemos negociar en sí, porque no somos libres realmente desde nuestro punto de vista. Nosotros necesitamos ser personas libres para poder encontrar la libertad del otro. Claro, eso es así. Y la libertad, como tú bien decías, no es algo sencillo. Y en ocasiones provoca miedo. Provoca miedo tú pensar que puedes ser rechazado, pensar que puedes fracasar, pensar que tus ideas no pueden o que tus valores no van a ser preponderantes. Y eso provoca miedo. Pero déjame decirte con una frase que nos trae Nelson Mandela en esta noche, es que el valiente no es el que no siente miedo. Oye lo que dice esto. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese miedo. Dice la parte primaria de esta frase: aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Eso es ser una persona con gallardía, con fuerza. El valiente no es el que no siente miedo, porque tú estás llamado como humano. Lamentablemente, tenemos miedo, porque somos seres humanos que le tenemos miedo al rechazo, naturalmente, al fracaso le tenemos ese miedo. Tenemos miedo al futuro, pero ser valiente es lo que te va a ayudar a vencer ese miedo. O sea, programar tu mente de forma tal que tu valentía, que la fuerza que Dios te ha dado, como Dios te ha bendecido, ¿no? Con la información que tenemos, podemos nosotros tocar otras vidas, tocar otros corazones, levantar, alzar una voz de valor, de amor y vencer el miedo, porque el miedo siempre va a estar. Tú tienes que acostumbrarte y lo digo no solamente en este contexto, lo digo para todos los contextos de tu vida y hasta de mi vida. El miedo siempre va a estar. El miedo siempre vamos a tener. Siempre va a aparecer el miedo, pero también va a aparecer la valentía dentro de nosotros. También va a aparecer ese Dios todopoderoso que ha puesto en nosotros fuerza, sabiduría para poder sobreponernos a ese miedo. Porque el mismo Pablo en la carta a Timoteo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, sino de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha hecho. Y nos recuerda con esta frase, con esta vida de este hombre. Aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese miedo. Y también algo que podemos también ponerlo junto con las palabras evangélicas de ama a tu prójimo, y en este caso mucho más, que es a tu enemigo. Él dice sobre el trato a los oponentes: si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces, wow. Él se convierte en tu socio. Difícil esto de trabajar con tu enemigo. Muy difícil. O sea, es muy difícil. O sea, aquí tú tienes que poner todo de ti para que el otro pues vea que tú lo que quieres es trabajar, aun cuando hay diferencias hasta personales.
y se pueda trabajar. Y eso yo creo que en esta sociedad es muy importante, porque necesitamos personas que antepongan sus problemas para poder solucionar estas realidades, estos problemas que tenemos en común. Esta búsqueda del bien común no se puede solucionar si antes nosotros no hacemos las paces con el enemigo. Y no se trata de que el enemigo se convierta en mi amigo. Lo importante es que si en el caso político, en el caso de la comunidad, en el caso de la comunidad religiosa, nosotros podamos convertirnos en socios. Y quién sabe, también terminemos siendo amigos. Pero el primer paso, por lo menos, es que podamos llegar a un punto común en el cual podamos trabajar juntos. Así mismo es, excelente. La verdad que es muy interesante la vida de este señor, la vida de este gran líder, este gran hombre de África, Sudáfrica, Madiba, el querido Nelson Mandela. Nosotros, para complementar, ¿no?, este programa histórico, en el día de hoy queremos presentarles a ustedes un video documental que se llama La Noche de Mandela y lo ha producido la Corporación de Radio y Televisión Española. La Noche de Mandela explora la apasionante historia sobre cómo se salvó el manuscrito que escribió Mandela en la cárcel y que sirvió para su libro El largo camino hacia la libertad. Vamos entonces a escuchar este documental que data de 2014 para que podamos nosotros entrar en ese mundo donde también se incluye la última entrevista antes de la muerte de Mandela y personas que convivieron con él en la cárcel. Muy buenas noches. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El 5 de diciembre de 2013, a las 20:50 hora de Sudáfrica, la alerta de urgente de los teletipos de todas las redacciones del mundo sonó. Mandela ha muerto. En ese mismo instante, ya un equipo de los servicios informativos de televisión española sobrevolaba África para llegar al lugar de la noticia. La intuición, la suerte, había premiado al mismo equipo que logró entrevistar por última vez a Mandela. Fue aquí, en estas dependencias del Hotel Ritz de Madrid. El 5 de diciembre, sin saberlo, nos habíamos adelantado a la noticia, aunque realmente nosotros lo que buscábamos eran los manuscritos que Madiba escribió en la cárcel y que dieron lugar a este libro, a su autobiografía. Con Mandela ya muerto, nosotros seguimos nuestro trabajo. A la búsqueda se sumaron las escasísimas personas que acompañaron a Madiba durante sus últimos años de vida y también los que lo hicieron en sus largos años de cárcel, las que le ayudaron a plasmar su memoria en letras diminutas, protegieron los escritos de los carceleros y los sacaron de la prisión de Robben Island. La historia de esos manuscritos es la historia de su vida, la historia de este largo camino hacia la libertad. El siguiente reportaje de José Antonio Guardiola y Susana Jiménez Pons. Nací el 18 de julio de 1918 en Mbeso, una pequeña aldea a la orilla del río Mbase, en el distrito de Umtata, capital de Transkei. El año en que nací terminó la Gran Guerra. Mbeso, en cualquier caso, era un recóndito lugar alejado de los grandes acontecimientos del mundo, donde se vivía casi igual que siglos atrás. The Africans retire on the
basis of one man, one vote. Against white domination, I am prepared to die. In bringing about reconciliation. Take your guns, your knives, and throw them into the sea. The ANC can never lose in its struggle against apartheid. Africa, Hallelujah, Amanda. Nothing which has happened in South Africa. We defeated apartheid because the people of our country. I, Nelson Rolihlahla Mandela. In a spirit of self-sacrifice. That the consequences of apartheid, freedom from deprivation, freedom from suppression, and freedom from fear. Quien va a aparecer enseguida no es otro que Nelson Mandela. Se dispone a conceder la última entrevista en exclusiva de su vida. Fue hace 10 años, en Madrid, un día después de la boda de los actuales reyes de España. Ya era el estadista más respetado del mundo. Habían pasado 10 años de la publicación de sus memorias, su largo camino hacia la libertad. Desbordaba humanidad, pero en un cuerpo ya débil y cansado. Bueno, recuerdo ese viaje específicamente para la boda. Él fue uno de los, o el único, no miembro de la realeza que fue invitado. Estaba muy orgulloso por eso. Él recordaba que, en efecto, nació miembro de la realeza como príncipe, en nuestra cultura, pero era de la realeza. Y sí, recuerdo esa entrevista. No es el logro de un simple individuo. Es el logro colectivo en el que participó mucha gente, conocida y desconocida. Sí, fue un esfuerzo colectivo, pero también hay que creer en uno mismo. Y él sí tuvo una visión para liderar ese esfuerzo colectivo. Zelda Lagrange le conoció hace 20 años. Él, presidente. Ella, mecanógrafa. Desde entonces, Zelda ha sido el báculo de ese Mandela renqueante. Su báculo y mucho más. Ha sido su filtro ante el mundo. Ningún periodista, empresario o cantante veía a Mandela sin haberlo negociado con Zelda. Quizá nadie conozca mejor a este último Madiba. Para él, Zelda era su nieta afrikáner. Para Zelda, su Kulu, su abuelo. Sudáfrica nos sorprendió a todos al festejar la muerte de su ciudadano más universal. Mandela había muerto, pero el llanto se trocó rápidamente en cánticos y bailes. El destino les había deparado al único hombre en el mundo capaz de destejer el apartheid. Y eso había que celebrarlo. Hoy, un año después, Sudáfrica le echa de menos. Tuvimos una relación muy estrecha. Yo dependía emocionalmente de él y de repente se fue. Y adaptarse a esa realidad ha sido muy difícil y todavía es difícil. Ver vuestro rodaje, ¿sabes? Tienes que controlarte, no dejarte llevar por la emoción. Le echamos muchísimo de menos.
Entre los miles de sudafricanos que hicieron interminables colas para dar el último adiós a Madiba, Televisión Española se fijó en Janet. Después de 2 largos días de espera, la acompañamos a cumplir un sueño: conocer a Mandela, aunque el Mandela que conoció estuviera ya embalsamado. Ha pasado un año y Janet conserva ese rostro de ingenua felicidad. Le echamos realmente de menos. Fue un gran hombre, con un gran sentido del humor. Nos enseñó a perdonar. Nos hizo creer que algún día Sudáfrica sería un país democrático. Janet es de los jóvenes sudafricanos que no sufrieron el apartheid. De los que tienen a Mandela como referente. De los que buscan en su vida y sus memorias una fuente inagotable de consejos. Richard? Hello. Yes, I would like to pay. Thank you very much. It's 300 rand. Thank you. El largo camino hacia la libertad fue el viaje que este ser excepcional logró transitar para pacificar un país descompuesto. Pero es también el título de un libro escrito a escondidas, lejos de la vigilancia de los carceleros de la prisión de la isla de Robben. El libro es la memoria viva de Mandela y nos hemos propuesto convertirlo en protagonista y compañero de viaje para descubrir así la apasionante historia que atesora. Además del ya fallecido Walter Sisulu, el preso 466/64 contó para este proyecto con otros 3 cómplices. Mac Maharaj, preso 9/65. Ahmed Kathrada, preso 468/64. Lalu Isu Chiba, preso 8/65. Un día, Ahmed Kathrada y Walter Sisulu me sugirieron que escribiera mis memorias. Debía ser una fuente de inspiración para los jóvenes. Creamos una especie de cadena de montaje para procesar el manuscrito. El trabajo final era de Mac Maharaj, que debía lograr que el manuscrito llegara al mundo exterior. El hombre clave para conocer la intrahistoria de este libro es Mac Maharaj, compañero de celda de Mandela y portavoz y consejero áulico del actual presidente Jacob Zuma. Nos cita en su casa de Durban, una gran ciudad con vistas al Índico
que simboliza como pocas la Sudáfrica multicolor. Maharaj? Yeah, just push the door and then when you come to turn right. Okay, thank you. Lo que recuerdo es que Mandela escribía unas 10 páginas por noche. A la mañana siguiente lo primero que hacía era entregármelo. Y esa misma noche yo lo transcribía en este papel. Lo ocultaba y a la mañana siguiente se lo pasaba a Kathrada. Kathrada lo leía y escribía comentarios, exponía sus dudas. Y durante las mañanas, Mandela y yo nos hacíamos los enfermos. No íbamos a trabajar, nos quedábamos solos y discutíamos todos los puntos. Maharaj conserva un puñado de esos folios. Tenía que utilizar una letra tan pequeña que apenas se puede leer con lupa. Tuvo que reducir, junto a la Luchiva, los 600 folios que escribió Mandela a no más de 60. Todo en secreto, siempre oculto a las autoridades de la prisión de Robben Island. Terminado el proceso, los manuscritos de Madiba se escondieron en un lugar. Y para ocultar las transcripciones, se empleó un sistema tan original como artesanal. Estos libros tenían una portada muy gruesa y con una cuchilla rasurábamos la cubierta y la abríamos. Lo que hacíamos Lalu y yo era coger estas hojas, apilarlas una encima de la otra y meterlas entre las cubiertas. Y así montábamos una cubierta muy dura, de modo que cuando lo abres descubres un simple archivo de estadística sobre Sudáfrica. Maharaj camufló las transcripciones entre el montón de documentos y libros de estadística que tenía en su celda. Fue el elegido porque iba a ser el primero en abandonar la cárcel. El día de su libertad debería llevarse consigo todos sus documentos, incluidas las transcripciones ocultas de las memorias de Mandela. Todo estaba previsto, menos, como siempre, sorpresas de última hora. Un día llegan, me cogen y me llevan a la oficina. Ya en la oficina me dicen, bueno, ¿te vas? Te sacamos. Y les digo, esperen un minuto. ¿Dónde me llevan? Te llevamos. Te sacamos de Robben Island. Y ya no vuelves a tu celda. Yo estaba preocupado por mi material de estudio, mis libros. Debo tenerlos y registrarlos. No hay problema, dicen. Ahora vamos y lo empaquetamos. Y dije, no. En mi celda hay libros de otros prisioneros. Y otros prisioneros tienen libros míos. Me tienen que llevar. Y dicen, no te vamos a llevar. Y dije, vale. Los camaradas que mejor conocen mis libros son Kathrada y Chiba. Vayan a por ellos y pídanles que les ayuden a empaquetar mis libros. Y dicen, vale, así lo haremos. Yo sabía que si ellos empaquetaban mis cosas, lo más importante de todo estaría dentro. Eso, lo más importante de todo, era el testamento político de Mandela. El ingenio de Maharaj y su rápida reacción permitió sacar las transcripciones de la cárcel. Los folios de papel de arroz ya estaban a salvo, pero aún no habían llegado a su destino. Nos quedamos con la duda sobre qué pasó y dónde está la otra versión, la manuscrita por Mandela. Antes de despedirnos, Maharaj nos aconseja que sigamos nuestra búsqueda en los archivos nacionales.
es claramente la letra de Nelson Mandela. Nelson Mandela, su número de preso, 46664, el sello de la censura de la prisión, con lo cual esto debe ser una carta. Y esto que parece una comunicación interna entre los presos. That's about his other political prisoners, yeah. Entre estos primeros documentos, ni rastro de los manuscritos del libro. Pasa un largo rato hasta que hallamos una decena de folios que sí parece corresponder al texto de sus memorias. Y yo estoy convencido de que todo esto pertenece al libro del largo camino hacia la libertad. Aquí, por ejemplo, dice, sí, esta es la parte en la que están discutiendo la decisión del Congreso Nacional Africano de iniciar la lucha armada, que son mis notas, la adopción de la lucha armada 281, a ver qué dice. Justo toda esta parte. El debate sobre el uso de la violencia estaba abierto entre nosotros desde comienzos de 1960. Y aquí dice que Mandela era partidario de lanzarse a la lucha armada y dice, en apoyo de estos argumentos, en medio de la discusión, escribe Mandela, ellos utilizaron el ejemplo de Argelia, China, Cuba, Chipre, Israel y Vietnam. La verdad es que es muy emocionante tocar estos folios que Nelson Mandela escribió en secreto en la cárcel de Robben Island. Y luego dice mucho del personaje, de su rectitud. Lo recto que escribe siempre el mismo tipo de letra, incansable, siempre respetando los márgenes. En los archivos nacionales hemos localizado una pequeña parte del material. ¿Qué pasó con el resto? En todo Sudáfrica solo quedan vivas 2 personas que lo pueden saber: Lalu Chiba y Ahmed Kathrada. Con su viejo amigo Mandela comparten un envidiable sentido del humor. Les acompañamos entre risas por las calles de Johannesburgo. Kathrada fue, más que amigo, hermano de Mandela. De sus labios salió una frase en la que se apoyó Mandela cuando la condena en Robben Island parecía no tener final. Madiba, no olvides que en prisión los minutos pasan como años, pero los años pasan como minutos. Con Mac Maharaj ya en libertad, Kathrada, Chiba y Mandela ingeniaron un plan para poner a salvo los originales. Mac y yo éramos miembros del Comité de Comunicación entre Presos y quienes negociábamos los aspectos técnicos sobre cómo sacar mensajes ocultos, cómo recibirlos. Y por eso se nos asignó este proyecto. Una vez acabado el manuscrito definitivo, los originales con la letra de Mandela y todos los comentarios, los metimos en contenedores de plástico y los ocultamos en el jardín. Y el acuerdo fue, en cuanto Mac Maharaj me mande una señal en una postal felicitándome por mi cumpleaños o algo así, yo iba a entender qué significaba. Y la señal para mí sería que el manuscrito estaría ya seguro en Londres y ya lo podríamos destruir. Pero no lo destruimos. Kathrada sonríe porque el descuido les costó muy caro. Un día, los responsables de Robben Island decidieron levantar un nuevo muro junto al jardín.
y en las excavaciones descubrieron gran parte de esos manuscritos. Mandela, Sisulu y yo fuimos castigados. El castigo fue que durante 4 años nos prohibieron estudiar porque habíamos abusado de esos privilegios de estudio. Ahora entendemos por qué apenas queda un puñado de folios escritos por Mandela. Casi todos cayeron en manos de las autoridades de la prisión. Llega el momento de volver a Mag Maharaj, porque en sus manos queda ahora salvar las transcripciones que había logrado sacar de Robben Island. Nada más salir de prisión, envía esa copia, camuflada entre aburridas carpetas, a Rusty Bernstein, un expreso exiliado en Londres. Le exige la máxima confidencialidad y le pide que ni toque los documentos. Cuida esta cosa como tu vida. No la toques y ocúltala hasta que te diga qué hacer. Al fin le llega esta carpeta a Rusty. Y había recibido el mensaje. Y dice, ¿qué es esto? ¿Para qué tendré que guardar este preciado objeto? Yo llegué a Londres en agosto de 1977. Nos alegramos mucho de vernos. Nos sentamos y me dice, toma esto. No sé qué es esto. ¿Por qué es tan preciado para ti? Y le dije, dame una cuchilla. Y lo abro, y de repente surgen todas las páginas. Y dice, ¿qué demonios es eso? Bueno, así es como logré sacar el libro. Y así, gracias al ingenio de unos y a la buena suerte de otros, se salvó ese mensaje en una botella. Sin ese ingenio, ni esas dosis de suerte, los sudafricanos y los ciudadanos del resto del mundo no habríamos disfrutado de la lectura de las memorias del político más querido y admirado del planeta. Con todo, la dirección del Congreso Nacional Africano decidió, por pura estrategia de lucha, no publicar el libro. Años después, en los 90, Mandela decidió reconstruir la historia basándose en los apuntes que habían sobrevivido. Lo hizo ya en libertad. El libro se publicó en 1994, casi 20 años después de aquella charla entre Sisulu, Kathrada y Mandela en un patio de la prisión de Robben Island. La educación es el principal reto para cualquier país, porque las personas sin formación nunca podrán liderar un país, y muy especialmente en la actualidad. Madiba insistió en que todos nosotros debíamos utilizar el tiempo en prisión en estudiar. Quiero citar que Cathy... Cathy soy yo. Este es Cathy. Estudió 4 carreras en la cárcel. Madiba varias carreras. Walter Sisulu, Eddie Daniels. ¿Y tú? No te preocupes por mí. En el barrio bohemio de Melville, en Johannesburgo, decenas de sudafricanos, sobre todo blancos, aguardan la presentación de un libro que ha levantado ampollas. Lo firma Zelda Lagrange y cuenta con detalle su relación con Mandela y también su falta de relación durante sus últimos meses de vida. Unos meses en los que su voluntad la dominaron otros. Le preguntamos directamente quién controló la vida de Mandela durante su larga agonía.
Me gustaría decírselo. En realidad yo misma tampoco lo sé. Fue un momento muy triste al ver cómo se desarrollaban estas cosas. En mi opinión personal, él estuvo descuidado de la forma en que alguien como él pudo quedar abandonado. Él era un dirigente mundial y describo estas cosas en mi libro. Personalmente estoy triste y me parece horrible. Esta es una imagen que Madiba nunca mereció. Es la última de él con vida, una imagen que indigna a cualquier admirador suyo. Se ve a un anciano ausente y molesto, agobiado por los flashes, sin capacidad de reacción a las impertinencias de su visita, y todo ante la complacencia del presidente Jacob Zuma. Las personas que le visitaron ese día quizá estuvieran muy nerviosas por reencontrarse en la misma habitación con él que el presidente Zuma. Pero lo que pasó es bien conocido, está grabado y es duro de ver. En su libro, Zelda recuerda cómo algunos miembros de la familia le sugirieron que no volviera a visitar a Mandela. Esa familia, o mejor dicho, una parte de esa familia, dio un espectáculo bochornoso. Hubo codazos por ganar un segundo de protagonismo y más que codazos por lograr una porción de la herencia. Pienso en él con mucho dolor cuando veo lo que ha ocurrido con la familia. Me gustaría que no hubiera sido así, pero incluso cuando estaba enfermo, yo sabía que habría problemas en la familia después de la muerte. Mandela confió en nosotros, estábamos muy conectados. Y siempre hay gente que se pone celosa por esa relación. Lagrange cuenta, por ejemplo, que a su esposa, Graça Machel, solo le permitieron repartir 5 invitaciones al funeral de Estado que se celebró en un estadio con capacidad para 90.000 personas. Fueron días de gran tensión, de zancadillas familiares, de caos organizativo, en los que solo dieron la talla sus verdaderos amigos. Mandela. Él era mi hermano mayor, muy sensible en los asuntos personales. Al final de mi discurso en Kuno, antes del entierro, dije que se había ido y que no sabía ahora a quién dirigirme. Y no lo sé. I have lost a brother. My life is in a void, and I don't know who to turn to. Thank you very much. Fui a verle antes de ingresar en el hospital. Estaba enfermo. Me recibió su esposa, Gracia. Me quité la chaqueta y la dejé en el perchero. Tuvimos una buena conversación. Ya fallaba su memoria, pero entendía. Y hablamos de los viejos tiempos. Y cuando me levanté para irme, nos abrazamos, nos dijimos adiós. Y cuando me iba dijo, George, asegúrate que no te dejas la chaqueta. Fue la última vez que le vi. Con esa imagen me quedo. La de un amigo que se preocupa porque no me deje mi chaqueta. Mandela tuvo muchos amigos, pero Kazada, Bizos o Maharaj son algunos de quienes mejor le conocieron. Les pedimos que lo retraten con un recuerdo. Arranca Maharaj, desvelando un engaño que sirve para entender cuántas trampas encontró Mandela al llegar a su despacho de presidente. The chief
El jefe del Estado Mayor del Ejército era el general George Meighen. Llegó un día ante el presidente Mandela para pasarle todas las instrucciones y le entregó un informe secreto de inteligencia. El presidente se lo agradeció y no dijo una sola palabra cuando se iba. Lo que decía el informe era que líderes del Congreso Nacional Africano, el partido de Mandela, estaban planeando un golpe contra él, e incluía los nombres. Mandela solo llamó tranquilamente a un juez llamado Ali Mohammed y le dijo: «Juez, quiero que investigue este informe y me diga si es cierto o no». Cuando el juez hubo investigado, volvió y le dijo: «Es falso». Mandela llamó al general Meighen y le dijo: «General, me dio un informe falso». Y eso creó una situación con solo dos salidas: retirar al general y que cobrara su pensión, o despedirlo. Y eligió retirarlo. Y esto ocurrió sin que nadie se enterara. Sonría cuando empuje a la gente. Nos lo decía. Sonría cuando empuje a la gente. Nos decía que entendía que necesitábamos empujar para alejarle a la gente. Pero, por favor, no sea brusco y sonríales. Un joven miembro de su familia acudió a visitarle a Robben Island. Y Madiba le preguntó: ¿estás estudiando? No. Le dijo: solo me podrás volver a visitar cuando te hayas matriculado. Mientras tanto, no vengas. Siendo él ya presidente, un día vino a comer a casa mi suegra. La llevaba de vuelta a casa, pero paré en la casa de Mandela para entregarle unos documentos. Dejé a mi suegra en el coche. Le di los documentos, charlamos un segundo y me acompañó hasta el coche. Le dije: «Esta es mi suegra, Mary». Y pegó un grito. ¿Cómo ha permitido usted que se case con su hija a este terrible individuo que la abandona en el coche? El joven Chepo repasa el largo camino hacia la libertad. Es guía en la Casa Museo de Mandela y ese libro es su material de trabajo. Lo conoce bien, se lo explica a los miles de turistas que se acercan al 8115 de Orlando West, en Soweto, el hogar de los Mandela antes de su ingreso en prisión. Me siento muy triste cuando se refieren a él en pasado. No hay que referirse a él como era. Hay que decir es. Lo prefiero así. Mandela finalizó su libro en 1994 reconociendo que su largo camino hacia la libertad aún no había terminado, que celebradas las elecciones y admitida la diversidad, se tomaba un respiro para mirar atrás. Y que terminada esa pausa, volvería a escribir su historia. Ahora, Zelda Lagrange nos desvela que la segunda parte de sus memorias la disfrutaremos dentro de no mucho tiempo. En realidad está en fase de recopilar información de consejeros de Mandela, tanto en la presidencia como en el Congreso Nacional Africano. Están intentando completarlo porque él dejó de escribirlo. Nunca lo terminó. Pero ahora depende de esta gente que siempre ha estado muy comprometida con él. Yo creo que van a reanudar la escritura de los siguientes capítulos y van a terminar ese largo camino hacia la libertad. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.